Bueno, yo creo que podemos ir empezando ya. En primer lugar me presento, soy Inés Calabria, la responsable del área de oncología de Health in Co. Y hoy tenemos el placer de contar con la doctora Felicitas Díaz Flores, que es facultativo especialista de la Unidad de Genética del Hospital Universitario de Canarias. Y en esta ocasión pues, nos va a explicar desde un enfoque muy práctico las posibilidades que ofrece la secuenciación NGS en pacientes con cáncer de colon hereditario, tanto para el diagnóstico genético del caso índice como para el de familiares en riesgo. Felicitas es médico especialista en bioquímica clínica, trabaja en la unidad de genética, como he dicho, del Hospital Universitario de Canarias y además también es profesora en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de La Laguna. Y hoy pues, nos va a exponer un caso clínico muy interesante sobre un paciente con poliposis colónica y cáncer de recto, en el que a través del análisis con, con el panel para cáncer hereditario de Health in Co, pues pudieron detectar una variante causal tipo CNV, copy number variant, además de otros hallazgos patogénicos en la familia, y pues todo esto permitió ampliar el estudio a familiares en riesgo. La exposición va a durar aproximadamente 20 minutos y a continuación pasaremos a las preguntas. Os pido por favor que escribáis todas vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, porque no podremos abrir después el micro para los asistentes, pero al final de la charla Felicitas irá contestando a todas las preguntas que hayáis contestado. Y nada más, Felicitas, cuando quieras puedes compartir pantalla. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Dar las gracias a todos los que estén conectados para escuchar este webinar. También las gracias, por supuesto, a Health in Co por haberme invitado a dar este seminario como cabeza visible de nuestra unidad de genética del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife y compartir con ustedes un caso que nos ha parecido pues, muy interesante. En primer lugar, pues pongo aquí el índice para más o menos explicarles cómo va a transcurrir esta charla. Primero, para centrar un poco el tema, les voy a hablar algunas breves pinceladas del cáncer colorectal hereditario. Voy a después a continuación a presentarnos a nuestra unidad de genética, quiénes somos, cuál es brevemente nuestra historia. Hablaré del panel que estamos utilizando actualmente para cáncer hereditario, para finalmente pasar a presentar el caso clínico al que ya hemos hecho referencia. El hablar del cáncer colorectal hereditario es hablar de aquel que tiene como base una predisposición genética, una predisposición genética, es decir, una mutación en la línea germinal que confiere a los individuos la base de una predisposición a desarrollar pues, algún tipo de cáncer, en este caso pues, un cáncer colorectal. Aproximadamente representan el 5 al 10% de los cánceres de colon, y algo que es fundamental es basar todo el abordaje de estas familias en la realización de una buena historia familiar, una entrevista en la que, gracias a la que elaboraremos un árbol genealógico familiar que recoja la historia de tres generaciones de esa familia, a la que preguntaremos sobre la edad de aparición de este tipo de cánceres para ver si se trata de personas jóvenes o cuál es en realidad la edad de aparición. Cuáles son los miembros de la familia que han desarrollado el cáncer colorectal o cualquiera de las patologías, ya sean benignas o malignas, que estén relacionadas también con este síndrome del cáncer colorectal hereditario. Hay que tener en cuenta que también este árbol nos va a proporcionar siempre que lo hacemos para cualquier enfermedad, pues alguna idea sobre cómo puede ser la herencia. En el caso del cáncer colorectal hereditario, la mayor parte son de herencia, los genes involucrados son de herencia dominante, aunque también hay que anotar que la penetrancia de muchos de estos genes es una penetrancia incompleta, por lo que nos podemos encontrar casos que, aun siendo portadores de una variante patogénica que hayamos detectado, pues no van a desarrollar, pueden ser que mueran de viejos y que nunca desarrollen un cáncer colorectal.
Aunque también es verdad que existen, y ya lo veremos en nuestro ejemplo, algunos otros genes que su modelo de herencia es recesiva, por lo que necesitamos que estén afectados ambos alelos para que se desarrolle la patología. Los dos síndromes de predisposición relacionados con el cáncer colorectal van a ser la poliposis, la poliposis colónica familiar y el cáncer polipósico, el cáncer de colon no polipósico o síndrome de Lynch. Aquí también he representado, bueno, es un poco algo que ya un poco se nos queda pequeño, pero cómo se dividirían estas dos patologías. Por una parte, las poliposis, teniendo en cuenta qué tipo de pólipos estemos hablando, si son adenomas, amartomas o pólipos cerrados. Por otro lado, también el síndrome de Lynch, y ambos casos, pues bueno, nos permiten un poco ver cuáles serían los genes que presumiblemente podrían estar implicados en estos casos. También hablar del cáncer colorectal hereditario, sobre todo hablar del cáncer hereditario en general, nos lleva también a hablar sobre la medicina personalizada de precisión, porque evidentemente cuando uno se pregunta en qué momento de la vida de una persona vamos a utilizar la medicina de precisión, la respuesta es obvia, es en toda la vida de un individuo, y en ella tiene cabida también el estudio del cáncer hereditario. En el caso del cáncer hereditario es fundamental el estudio de aquellos genes que pudieran estar implicados en la patología que tiene la familia, puesto que nos va a permitir una evaluación del riesgo de padecer un determinado tipo de cáncer, nos va a permitir evaluar el riesgo de padecer pues, segundos tumores, nos va a permitir evaluar el riesgo de la transmisión a la descendencia. También no solamente evaluarlo, sino también reducir el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer, lo que llamamos prevención primaria o secundaria, las probabilidades de incrementar las tasas de diagnósticos precoces. En algunos casos nos va a posibilitar dar la posibilidad de modificar el tratamiento oncológico en portadores, porque ya hay determinados fármacos para los que es importante saber si el individuo es portador o no de determinada variante patogénica en un gen, y por supuesto con carácter general nos va a permitir mejorar nuestros conocimientos sobre la biología del cáncer, o esto tendría que abrir un amplio debate sobre la prevención de defectos congénitos. Cuando tenemos delante una familia en la que sospechamos que puedan estar afectadas por el síndrome del cáncer de colon hereditario, pues tenemos que barajar, tanto para el cáncer de colon como para cualquier otro tipo de cáncer, una serie de criterios que esa familia debe cumplir para nosotros pensar que estamos ante esta situación. En el caso del cáncer no polipósico, tendríamos los criterios de Ámsterdam y los de Ámsterdam modificados, que deben de cumplirse todos estos criterios para establecer el diagnóstico, y por otra parte los criterios de Bethesda, que se debe cumplir por lo menos un criterio para que se decida realizar estudio de inestabilidad o de inmunohistoquimia. En el caso de la poliposis adenomatosa familiar, pues la presencia de más de 100 pólipos adenomatosos en el colon, o en el caso de que no hayan 100 pólipos adenomatosos, pues la presencia de menos de 100 pólipos, pero en individuos más jóvenes, o especialmente que tengan una historia familiar. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros, como ya he dicho desde el principio y como se ha presentado, somos una unidad de genética que estamos en el Hospital Universitario de Canarias, que está en Tenerife, es uno de los dos grandes hospitales que tiene nuestra isla. Nosotros actualmente contamos con 4 facultativos, 3 técnicos de laboratorio y una enfermera que nos ayuda en la consulta de asesoramiento genético. Nosotros nos dedicamos pues, a todo lo que tiene que ver con la genética, enfermedades raras, tenemos, como he dicho, consulta de asesoramiento genético, y en el caso del cáncer hereditario, pues es desde enero del 2012 que empezamos a trabajar en la detección de variantes patogénicas relacionadas con cáncer hereditario, con distintos tipos de cáncer hereditario en la familia. Nosotros, junto con otras especialidades como oncología, digestivo, etcétera, tenemos constituido un comité de consejo genético oncológico en el que nosotros pues, debatimos aquellos casos que se nos remiten después de haberles hecho pues, la entrevista de cara al árbol genealógico familiar, y ahí lo debatimos para decidir qué es lo que consideramos mejor para cada paciente, quién es el probando idóneo, y después, pues, una vez que tenemos los resultados, pues también los debatimos en el comité de cara a darles a los pacientes el mejor asesoramiento.
Nosotros hasta la actualidad, hasta el momento, hemos estudiado aproximadamente en estos años unos 2000 probando, esto sin mencionar pues, el resto de familiares en riesgo que han sido subsidiarios de estudio después de que hemos detectado pues, una variante patogénica en el caso índice, en el probando que hemos elegido. Nosotros en nuestra unidad actualmente contamos con 2 secuenciadores masivos, ambos de la casa Illumina, un MySeq y un NextSeq, con lo que llevamos a cabo pues, estos estudios de cáncer hereditario y de otras enfermedades raras que también estudiamos muchísimos pacientes en nuestra consulta de asesoramiento genético. Hemos pasado por todos los métodos o por muchísimos métodos de estudio. Empezamos a nuestros inicios con pirosecuenciación. Actualmente trabajamos en secuenciación con síntesis y también hemos pasado por todo tipo de paneles, porque cuando en nuestros inicios pues solamente estudiábamos los genes BRCA1 y BRCA2 para el síndrome de cáncer de mama ovario, y en el caso del cáncer de colon, pues APC y MUTIH para el polipósico y los reparadores para no el polipósico. Pasamos después a un estudio de unos paneles de 50 genes y hoy por hoy pues estamos estudiando un panel de 100 genes. ¿Esto con qué lo estamos realizando? Pues lo estamos haciendo con el panel de Hereditario OncoKit V2 que es de la casa Helsingin. Este es un estudio de nosotros que hemos pasado pues, por muchas etapas. Realmente consideramos que utilizar este panel, la verdad que ha simplificado bastante nuestro trabajo, sobre todo el de los técnicos en el laboratorio. También hemos implementado una mejora que es la preparación de las librerías de manera automatizada con un Magnis y finalmente pues con 2 mañanas de trabajo de técnico, pues tenemos preparado nuestro panel de 16 pacientes y después, pues más o menos en torno a 24 horas está en el secuenciador, en el Illumina, y finalmente pues ya nos arroja todas las variantes que consideramos que hay que estudiar y el análisis pues ya lo realizamos los facultativos en el laboratorio. Como he comentado, nosotros estamos haciendo actualmente un panel de 100 genes, pero evidentemente no son esos 100 genes, aunque los secuenciamos en todos los pacientes. Después la búsqueda de variantes no es de los 100 genes en todos los pacientes, sino que tenemos elaborados unos paneles virtuales y esos paneles virtuales pues están enfocados a cada uno de los síndromes de cáncer hereditario que hay, pues el del cáncer de mama ovario, colon, o el endocrino, el de páncreas, etcétera, etcétera, para todos los tipos de síndrome de cáncer hereditario. También hay que hacer mención a que todos estos genes realmente pues hay que dividirlos porque hay algunos genes que son, como dijimos al principio, de penetrancia completa, hay otros genes que tienen una penetrancia completa y hay otros genes que realmente son genes candidatos, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la accionabilidad que van a tener cada uno de estos genes en nuestros pacientes es totalmente diferente en función de que se trate de un gen de penetrancia completa o de un gen candidato. Entonces esto es importante a la hora después incluso de qué asesoramiento genético se le da a esos pacientes y a esas familias. El análisis de las variantes estamos utilizando la herramienta Data Genomics que nos proporciona Helsingin. Es una herramienta que nos permite, por una parte, ver la calidad del experimento que hemos hecho en cada momento, donde se incluyen nuestros 16 pacientes. Nos da una información de una serie de parámetros de calidad, de si hay duplicaciones, del on-target, de un montón de parámetros de calidad que tenemos que evaluar a priori para nosotros saber si realmente ese experimento que hemos hecho, ese run que hemos hecho cumple con todos los requisitos de calidad para poder entregar los resultados de las variantes que obtengamos en nuestros pacientes, porque de no ser así, pues tendríamos que valorar si es necesario repetir este estudio o no. Por otra parte, también nos informa sobre la presencia de gaps, que esto también es muy importante porque si tenemos gaps, es decir, zonas donde no hayan habido el suficiente número de lecturas, pues nosotros tenemos que evaluar de qué zona se trata para decidir pues, si hay algún gen que consideremos que no podemos dar resultados en ese gen o en alguna zona, o si tenemos que repetir el estudio. Por otra parte, ¿qué información nos da esta herramienta? Pues por una parte nos da pues, la presencia
ya hablaré más detenidamente cuando expliquemos el caso del Data Genomic, pero nos da información acerca de la presencia de variantes tipo SNPs, pequeñas inserciones o de lesiones o mutaciones puntuales. Por otra parte, también nos da alertas cuando se sospecha que hay la presencia de copy number variation, es decir, CNV, ya duplicaciones o de lesiones más grandes. Y después también nos informaría de la presencia de secuencias halo. Vamos a pasar a la exposición del caso clínico. La verdad que nosotros consideramos que es un caso clínico bastante interesante porque, bueno, es un caso clínico que tiene aparte una serie de hallazgos incidentales y es algo curioso porque normalmente no siempre detectas CNVs en pacientes que se confirmen. Se trata de un varón de 56 años que acude a nosotros porque tiene más de 100 pólipos y aparte ha desarrollado un cáncer de recto. Cuando se hace el árbol genealógico familiar, no se, al verlo, como ven ahí representada el árbol genealógico de esta familia, a pesar de ser una familia, sobre todo por la rama paterna, muy grande, no hay ningún otro caso de patología relacionada con el colon, es solamente nuestro paciente. Nuestro paciente pues tiene 2 hijas, y se incluye en el estudio por lo que habíamos comentado, cumple los criterios de cáncer polipósico y por lo tanto, porque el paciente presenta más de 100 pólipos, por lo tanto decidimos hacer el estudio en nuestro paciente. Lo primero que nos encontramos fue la presencia de una variante en el gen POLD1, una variante que, como ahora veremos, clasificamos de variante de significado incierto. Me da pie para explicarles, para los que no lo conozcan, la herramienta Data Genomic, que es una herramienta que nos proporciona muchísima información pues, acerca de la variante, en qué posición está, cuál es el cambio nucleotídico, la sigosidad de la variante, el número de veces que hemos contado, se han contado, el variant rate, o sea, el número de veces que hemos encontrado tanto la variante normal como la alterada, el efecto que produce sobre la proteína. También nos da información sobre en qué exón está la variante. También nos da una información acerca si nosotros hemos encontrado esta variante en alguno de otros pacientes que hayamos estudiado. Eso también es bastante importante. Y después nos proporciona información acerca de cómo está representada esa variante en la población control, porque nos da información de muchísimas herramientas que ven aquí reflejadas, y también de los distintos predictores, qué información nos dan acerca de la patogenicidad o de la capacidad de ser deleteria de esa variante, de los predictores in silico. También tenemos otra herramienta para ver qué tal de conservada está esa variante en la evolución. Y después tenemos otras herramientas, nos presenta otras herramientas, otras bases de datos clínicas como son Barsom o ClinVar, y en este caso para esta variante es una variante que ClinVar nos decía que era una variante de significado incierto, sin conflicto, clasificada así por múltiples subcriptores. Nosotros, finalmente, utilizando los criterios que proporciona la American College of Medical Genetics and Genomics, que es la CMG, nosotros clasificamos esta variante como una variante de significado incierto, ¿vale? Pero después, en segundo lugar, encontramos, que esto es lo más novedoso, lo más sorprendente de este caso, encontramos una que nos proporcionaba la herramienta, una alerta tipo CNV, y en esta alerta tipo CNV, si ven la gráfica aquí representada, nuestro paciente es el que está en color violeta, vemos cómo se aprecia una delesión que parece que está en homocigosis, fíjense que la línea está en la parte baja, entre los exones 20 y 24 del gen MSH3. Decir a priori, aunque esto ya lo comentaremos, que el MSH3 es un gen recesivo, luego la presencia de esta variante en homocigosis, de esta lesión tan grande en homocigosis, nos hace pensar en su implicación en la patología de nuestro paciente, que recordemos que tenía presencia de más de 100 pólipos. Nosotros aquí vemos la representación de la variante, ya haciendo un poquito de zoom, ven, estos serían los exones 20 al 24, vemos cómo cae la línea hasta el 0, es una lesión que parece que es en homocigosis, y siempre en estos casos nosotros hacemos una comprobación con otra metodología. Casi siempre, pues si está disponible la salsa, lo hacemos con MLPA. En este caso,
no estaba disponible la salsa y se hizo con PCR digital. Esto es una técnica que nosotros de momento no disponemos en nuestro laboratorio, nosotros la externalizamos concretamente al laboratorio de Helsinki y a la hora de hacer la confirmación de la variante se demostró que la variante en los exones 20 y 24 era una de lesión en homocigosis real, con lo cual se confirmó esta de lesión aparentemente entre los exones 20 y 24 sin poder definir el extremo 3', pero como mínimo entre los exones 20 y 24 del gen MSH3 en homocigosis en nuestro paciente. Haciendo un poquito más de investigación y de búsqueda sobre esta variante, no la encontramos reflejada en ningún artículo como presente en población control. Es una variante que se sabe que está relacionada cuando se presenta de manera, bueno, el gen MSH3 es un gen reparador y que cuando está presente de manera bialélica, es decir, como en nuestro caso que está en homocigosis, se ha relacionado con la poliposis adenomatosa familiar, aquí lo vemos en la búsqueda en OMIM, con poliposis adenomatosa familiar tipo 4 de herencia autosómica recesiva. En otras búsquedas bibliográficas también detectamos que la pérdida, que quedaba demostrado que la pérdida de función es un mecanismo claro de patogenicidad en variantes identificadas bialélicas en el gen MSH3 y por eso, por todo lo que les he comentado, finalmente decidimos clasificar esta variante en homocigosis consistente en una delesión entre los exones 20 y 24 del gen MSH3 como una variante probablemente patogénica y probablemente causal del cuadro clínico de nuestro paciente. Cuando estamos ante un gen recesivo, nosotros, es práctica habitual en nuestro laboratorio, y cuando encontramos alteraciones en el gen MUTIH, que también es un gen recesivo, pues por supuesto hay que estudiar pues, a otros miembros de la familia, pero en este caso que es un gen, pues al ser un gen recesivo, pues entendemos que ambas ramas pues tienen que ser al sumo portadores, pero decidimos estudiar los hijos. En el caso este, las hijas pues ya presumimos que son portadores obligatorias, pero en estos casos también decidimos estudiar a la pareja porque la presencia de alguna otra variante tipo y parecida a la que hemos detectado en nuestro paciente o una simple variante tipo SNPs en su pareja en este mismo gen podría significar que el estatus de sus hijas cambiara de ser portadoras simplemente portadoras obligatorias a tener variantes en homocigosis o heterocigosis compuesta que pues cambiaran un poco el abordaje que se le hiciera o de manera, bueno, no un poco, de manera significativa a estas hijas, ¿no? A sus hijas. Entonces decidimos estudiar a su pareja, pero en nuestro laboratorio, en vez de elegir solamente el gen MSH3, pues ampliamos a estudiar el panel completo. Entonces, bueno, pues esto que podemos considerar como a lo mejor pues un error, pues sirvió para tener una primera sorpresa, que resulta que la pareja de este paciente tenía una variante patogénica de tipo SNPs en el gen MSH6, ¿vale? Vemos representado aquí la variante que obtuvimos, es una variante en la que lo que sucede es en la posición 3261 del gen MSH3, presenta una duplicación, es una variante de tipo friendship, que produce pues, una alteración proteica que está aquí representada en esta diapositiva de tipo truncamiento y que bueno, pues aparentemente en este gen está relacionado con el síndrome de Lynch. Es una variante que no está presente apenas en población control y cuando miramos las bases de datos clínicas no la habíamos encontrado nosotros previamente en ningún otro paciente y cuando valoramos las bases de datos clínicas vimos cómo ClinVar la recogía como una variante patogénica por panel de expertos. Múltiples suscriptores que han reportado esta variante como variante patogénica. Lo mismo en Barson, que utiliza la CMG, también reportaba esta variante como variante patogénica. Nosotros finalmente, utilizando estos mismos criterios de la CMG, clasificamos esta variante en heterocigosis detectada en la pareja de nuestro probando como variante patogénica. Entonces, finalmente,
Seguimos el estudio viendo la CNV y segunda sorpresa. La segunda sorpresa que nos encontramos es que la pareja de este paciente son una pareja no consanguínea, o sea, no hay ninguna relación de familiaridad entre ambos pacientes. Estos estudios están realizados en momentos diferentes en el tiempo de nuestro laboratorio. Encontramos que su pareja también era portadora, una cosa muy curiosa, de la misma de lesión detectada entre los exones 20 y 24 en su marido en el gen MSH3. Hicimos la misma comprobación con PCR digital y finalmente la PCR digital nos permitió comprobar esta delesión en heterocigosis en la pareja de nuestro paciente. Por lo tanto, estamos ante un caso en el que tenemos una pareja, en el que nuestro probando inicial era un paciente que acudía a nosotros por tener más de 100 pólipos, un paciente en el que detectamos una delesión en homocigosis en el gen MSH3 en los exones 20 y 24, y la pareja de este paciente, a la que por supuesto también hicimos su árbol genealógico, que si nos fijamos en él, pues también es una familia muy grande, y como único antecedente estamos hablando de una persona sana. Esta persona hasta ese momento ni había desarrollado, y ahora también les comentaré que cuando se le hizo la colonoscopia a la pareja, simplemente se encontró un pólipo adenomatoso, no se encontró ninguna otra patología en el colon, y tenía su madre sana, y por la rama materna una tía había desarrollado cáncer colorectal. Ningún otro caso en la familia. Y tenemos, pues te he dicho, esta pareja que no solamente tiene esta variante patogénica en el gen MSH6 en heterocigosis, una variante pues, que predispone al cáncer colorectal, sino que además es portadora en heterocigosis de la misma de lesión entre los exones 20 y 24 en el gen MSH3 que tenía su pareja. Finalmente, pues claro, decidimos estudiar a las hijas. De ambas hijas, pues una de ellas no ha querido hacerse el estudio, y es solamente otra de las hijas a la que sí hemos estudiado. Aquí aprovecho para recordar que cuando hacemos estudios familiares, estos estudios familiares son estudios predictivos, porque lo que hacemos es estudiar a familiares en riesgo, y lo que hacemos es ver si estas familiares en riesgo son portadores de la variante patogénica que hemos detectado en la familia, pues para ver pues, qué seguimiento le vamos a hacer a estos pacientes. Son siempre estudios predictivos, puesto que aquí de lo que se trata es de analizar la presencia o la ausencia de la variante que hemos detectado previamente en el caso índice. Bueno, pues desgraciadamente para la paciente que hemos estudiado, la pobre pues ha heredado lo peor de ambas casas, puesto que no solamente es portadora de la variante patogénica en el gen MSH6 que tenía su madre, sino que ha heredado, por supuesto, la de su padre. Ya sabíamos que era portadora obligatoria, pero también ha heredado la otra de lesión en heterocigosis del alelo de su madre. O sea que actualmente pues, la paciente pues, tiene dos motivos para hacerle seguimiento, porque tiene una alta posibilidad de desarrollo de o poliposis o cáncer colorectal. Y bueno, por mi parte nada más. El resto de familiares en riesgo, ahora estamos pendientes de que venga el resto, sobre todo de la familia materna, porque entendemos que por la familia paterna solamente van a ser a lo sumo portadores, aunque también nos podemos llevar alguna sorpresa, y por la rama materna, pues sí, es su madre, la tía que está enferma, otras personas de la familia, para ver la presencia de esta variante patogénica en el gen MSH6 y ver qué otros miembros de la familia hay que seguir estudiando. Pues nada, muchísimas gracias a todos los asistentes. Vuelvo a repetir mis gracias a Helsingcott, y bueno, quedo aquí a su disposición para cualquier pregunta o cuestión que quieran hacerme a partir de ahora. Bueno, Felicitas, muchísimas gracias. Ha sido un webinar súper interesante, la verdad. Yo, mientras se anima la gente a preguntar, quería preguntarte cómo, porque bueno, entiendo pues la validación de las CNVs que se detectan por NGS, ¿no? El validarlas por otra técnica, bien sea PCR digital o MLPA. Y en cuanto a las Missense, ¿qué es lo que soléis hacer en la práctica habitual? ¿Las validáis mediante alguna otra técnica? Vamos a ver.
aunque inicialmente cuando uno no tiene, nosotros hemos pasado por, como dije al principio, por muchos tipos de técnicas, ¿no? Entonces, aunque inicialmente uno pues tiene siempre esa desconfianza de si esa variante que tú has detectado pues será o no real en tu paciente y tienes pues la tendencia pues a confirmar todas las variantes en Sanger, con otra metodología que sería el Sanger, nuestra experiencia en el caso, por ejemplo, de este kit que estamos utilizando desde hace unos años, es que cualquier variante, o sea, las variantes que cumplan unos parámetros de calidad que sean adecuados, que sean correctos, que tengan un variant fracción adecuado. Esas variantes siempre se van a confirmar por Sanger. Nosotros actualmente ya estas variantes no las confirmamos. Aquí podríamos abrir un debate y tenemos nosotros también un debate interno si pues el hecho de pues, en un futuro estar inmersos en algún tipo, porque yo he escuchado al respecto otros debates respecto a esto y nosotros lo debatimos internamente, el hecho de que si pues para pasar ciertas normas de calidad como la ISO, pues sería necesario confirmar estas variantes, no por una desconfianza desde el punto de vista metodológico, sino por un aseguramiento de que la muestra inicial es del paciente. Claro, en estos casos en que ya tú has estudiado, pues en el caso a la hija y se nos confirman las variantes, pues bueno, esta duda ya no te surge. Pero bueno, hay otros casos donde te podría surgir de, bueno, voy a confirmar esta variante que he obtenido en el caso en el probando, voy a confirmarla con una nueva muestra por si pudo haber algún error en la muestra inicial, un error preanalítico me estoy refiriendo, Ujú. un error metodológico. Ya, sí, vale, de acuerdo. A ver, bueno, yo también quería comentar o bueno, debatir un poquito contigo cómo ves tú desde tu punto de vista pues la necesidad que hay de tener un software que te permita, en primer lugar, facilitarte la vida en la medida de lo posible a los que están haciendo análisis genéticos, ¿no? Porque bueno, pues hay muchos softwares pero hay muchas bases de datos que consultar, mucha información que ir recabando de cada variante. Entonces, pues la importancia que tiene el software de análisis en los estudios NGS para intentar facilitar al menos al máximo esta interpretación que a veces es tan compleja. Bueno, pues eso, ¿cuál es tu opinión acerca de los softwares? También has tenido mucha experiencia en ese Sí. aspecto. Nosotros yo creo que no podríamos ya vivir sin tener una herramienta de este tipo. Como vuelvo a repetir por tercera vez, nosotros tenemos una trayectoria muy grande y al principio empezamos entrando nosotros en cada una de las bases de datos clínicas, en las bases de datos de población, control. Claro, cuando tienes poquito volumen, eso pues bueno, además te sirve de un aprendizaje muy grande, Ujú. pero cuando te dedicas a, no solamente en este caso que estamos hablando, que es el cáncer hereditario, sino enfermedades raras, pues una herramienta que te proporcione en un solo vistazo información que tú ya no tengas que buscar, aunque siempre tienes que buscar muchas cosas, porque tienes también que recurrir a la bibliografía, hacer muchas búsquedas, pero hay cosas que ya las das por hecho, la presencia en población control, ¿sabes? Y eso es importante, es muy importante y te facilita muchísimo la vida y yo creo que cuando tenemos un volumen grande, yo creo que ya es algo de lo que no podemos prescindir. Ujú. Muy bien. Y bueno, espero que la gente se anime a preguntar algo, si no yo sigo, porque me ha parecido una charla súper interesante y la verdad es que el caso es súper, súper interesante. Bueno, una reflexión, ¿no? La utilidad que tienen los paneles NGS que abordan distintos tipos de biomarcadores, no solo mutaciones puntuales, que nos permiten ver mutaciones puntuales y CNVs, aunque luego las CNVs las tengamos que ir a confirmar por el método Gold estándar, pero lo importante que es abordar correctamente un espectro amplio de biomarcadores, siempre teniendo en cuenta que sean útiles en la práctica clínica, no empecemos a estudiar cosas que luego no vamos a saber interpretar, pero que cuánto nos ha aportado, ¿no? La NGS en este aspecto, pudiendo analizar CNVs y variantes puntuales en la misma muestra al mismo tiempo. Y bueno, y esto es un ejemplo claro de ello. Yo creo bueno, que esto está siendo un antes y un después,
Pues porque nos está permitiendo estudiar, pues bueno, de pasar de solamente estudiar a lo mejor cachitos de genes o genes puntuales uno por uno o dos o paneles pequeñitos, a poder hacer paneles de genes grandes, no solamente a un paciente, sino pues en este caso a 16 pacientes al mismo tiempo, con lo cual te proporciona pues mucha celeridad. Yo siempre, cuando vienen los alumnos a las prácticas, siempre les digo, miren, cualquier prueba que hagamos en un laboratorio no tiene ningún sentido si nosotros no somos capaces de dar en tiempo y forma un resultado a un paciente. Entonces, las pruebas genéticas han existido desde hace muchísimos años, pero esta capacidad que estamos teniendo ahora de poder hacer estos paneles, y ya, bueno, no hablemos de cuando hacemos exoma, pero en el caso del cáncer, de poder estudiar a muchas familias al mismo tiempo y darles un resultado en tiempo y forma para que se puedan tomar decisiones terapéuticas en el propio paciente, porque a veces tenemos decisiones sobre pues, si estipar la mama contralateral o ir a quitar ovarios en el caso índice, o incluso de decidir sobre un determinado tratamiento en un paciente, que es fundamental conocer la presencia o no de una variante patogénica. Yo creo que la celeridad, la capacidad que tenemos de dar estos resultados cuanto antes, y además con toda esta información que cada vez tenemos más, pues yo creo que es importantísimo. Totalmente de acuerdo. Bueno, tenemos aquí algunas preguntas. Marta García nos pregunta si crees que llegará un momento en el que a todo paciente con cáncer se le hará un test genético. Pues a todo paciente con cáncer o a todo paciente ya sin cáncer, porque bueno, A toda la población. a todo paciente con cáncer no lo dudo, o sea, hoy por hoy nos regimos de unos criterios, ¿sabes? Porque se mira bien el árbol genealógico y se ve si esa familia cumple criterios o no, pero algo que puede parecer un poco simpático, y a veces lo discutimos, a veces vienen familias que no cumplen criterios. Y pues incluso nos comentan a veces las oncólogas que los pacientes les dicen, ¿y a qué está esperando usted? ¿A que me dé a mí el cáncer? ¿Para que me hagan el estudio? ¿Para que cumplamos criterios? Entonces, bueno, yo no descarto que a lo mejor a pacientes con cáncer se les haga que, pero claro, estamos hablando de síndromes de predisposición, y si tú no sospechas una predisposición, no lo dudo, no lo dudo. El planteamiento sería, en el caso sobre todo del cáncer de mama, si nos planteamos que esto pueda ser un screening universal a todas las mujeres, pues porque ya se ha debatido mucho sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá a lo mejor en un futuro se haga un screening sobre todo de mama ovario en todas las mujeres, ¿no? Porque claro, todo esto cada vez pues, se va automatizando más, vamos teniendo la inteligencia artificial, va a tomar un papel aquí importantísimo, y bueno, y cada vez vamos a ser capaces de hacer estudios más rápidos y a menor coste, y entonces, pues bueno, ¿por qué no? Sí, desde luego, y además en el caso de mama que tú comentas, que está ya tan avanzado, tan estudiado, el estudio de riesgo, los PRS por SNPs, bueno, ahí yo creo que también llegará el día. Sara Palacios nos pregunta, bueno, te da las gracias por la presentación. ¿El software de análisis Data Genomics que utilizamos está disponible para otros laboratorios o solo está disponible para paneles propios de Health in Code? El software es solo para paneles de Health in Code. No está abierto a poder meter otro tipo de VCFs. En principio no. Bueno, pues mira, otra pregunta. El coste. Al realizarlo de manera particular en familias que no cumplen los criterios establecidos actualmente, ¿qué coste tiene un estudio de este tipo? Esto es una pregunta compleja, ¿no? Porque más que el coste hay que ver cómo se... Sin hablar de coste, te diré que nosotros en nuestro comité, nosotros damos ahí una posibilidad, que a veces vienen familias que no cumplen criterios, por lo tanto no hay nadie, o sea, no son subsidiarios de hacer estudios, pero hay gente que tiene pues a lo mejor mucho miedo y quiere hacerse los estudios, y siempre damos la posibilidad de, en nuestro hospital hay una cosa que se llama pago a terceros, y una persona puede venir y bueno, pues con el precio que tenga tarifado nuestro hospital este estudio o cualquier otro estudio, una persona puede venir y hacerse el estudio, ¿vale? Evidentemente esto no le va a quitar el lugar a alguien que tiene que hacerse el estudio, pero esa posibilidad existe. Ahora yo entiendo de precios no voy a hablar porque eso creo que no me corresponde, y aparte de eso es de cada hospital es un mundo y es totalmente diferente. Sí,
Pero bueno, está muy bien esa opción. La verdad es que no la conocía. Y bueno, y a veces los criterios son un pelín, bueno, Ya, aunque cada vez se van flexibilizando más, ¿no? Cada vez entra más gente que claro, pero es que cumple esos depende de que criterios, pero hay mires veces que los criterios de la SEOM o mires los criterios de la SNCCN, son criterios, pues a veces las de los americanos son bastante más inclusivos. Entonces, bueno, ujú, depende de qué criterios estés mirando, pues a veces tienes la tendencia a intentar aflojar un poquito porque a veces hay gente que por muy poquito no cumple. Incluso nosotros siempre le decimos a la familia, mire, si no lo cumple ahora, pues si aparece algún nuevo caso en la familia, que a lo mejor haga que cumplas criterios, pues siempre hay una nueva evaluación en esa familia. ujú. Muy bien. Pues yo creo que de momento no hay más preguntas. Si quedase alguna pregunta suelta, seguro que nos la pueden hacer llegar a ti o a nosotras. Ujú. Y nada, felicitas, ha sido un webinar excelente, es un caso súper bonito. Muchas gracias y Nada, gracias a todos los asistentes. lo mismo, hasta luego. Hasta luego.